¿Y si te dijera que tu mayor obsesión profesional, eso que te enseñaron a perseguir toda la vida, los datos, los KPIs, las métricas, en realidad, te está impidiendo alcanzar el verdadero éxito? Es una afirmación fuerte, casi una herejía en el mundo corporativo, lo sé. Pero necesito que te quedes conmigo, porque entender esto puede ser el punto de inflexión de tu carrera y de tu vida. ¿Conoces la sensación? Esa de empezar el día sumergido en dashboards, de sentir el corazón acelerarse con una gráfica que sube y el estómago hundirse con una que baja. Cumples las metas, pero las victorias se sienten vacías. Optimizas todo, pero tu equipo vive exhausto y desmotivado. Hay un cinismo creciente, un sentimiento de que algo muy importante se está quedando atrás. Sé cómo se siente, porque yo no era solo un seguidor de esta religión de los números, yo era uno de sus más grandes predicadores. Mi vida, mi valor y mi éxito cabían perfectamente en las columnas de una hoja de cálculo. Yo medía todo. Yo optimizaba todo. Creía, con todas mis fuerzas, que lo que no se mide, no existe. Hasta el día en que la vida, en la forma de mi mayor fracaso profesional, me dio una lección. Una lección tan profunda, tan transformadora y tan poderosa que, simplemente, no cabía en ninguna celda. En este video, no solo te voy a contar mi historia. Te voy a mostrar el camino que recorrí para integrar los datos con el alma, y te voy a entregar las herramientas prácticas que usé para que tú también puedas empezar a hacerlo hoy mismo. ¿El resultado? Menos ansiedad, más propósito y, paradójicamente, los mejores resultados financieros que jamás hayas visto. Imagina a un hombre cuyo universo cabía en la pantalla de una computadora. Lo primero que hacía al despertar, incluso antes del café, era abrir un mar de hojas de cálculo e indicadores de desempeño. Él no veía personas, veía datos, no veía pasión, veía productividad. Para él, el éxito tenía una forma muy clara y objetiva, la de una gráfica de barras tercamente apuntando hacia arriba, como si quisiera perforar el techo. Era casi una religión, ¿sabes? Una fe inquebrantable en el poder de los números. Esa mentalidad no era solo un método de trabajo, sino una verdadera filosofía de vida. Él creía, con todas sus fuerzas, que cualquier cosa que realmente importara podía y debía ser cuantificada. Si algo no podía traducirse en una métrica, para él, simplemente no existía o no tenía valor. Los sentimientos del equipo, la famosa intuición, la experiencia de años, todo eso era visto como ruido, una debilidad a ser eliminada en nombre de la eficiencia pura y absoluta. Y, por un tiempo, este enfoque parecía funcionar como un reloj suizo. Cada meta alcanzada, cada KPI en verde, era una confirmación de que estaba en el camino correcto, una medalla de honor en su jornada corporativa. Tenía la foto perfecta del éxito, enmarcada y colgada en la pared de su ego. Lo que no sabía era que esa obsesión por medir lo visible lo estaba cegando a todo aquello que, aunque invisible, realmente sostenía su mundo. Detrás de esa fachada de gráficas ascendentes y metas cumplidas, una grieta comenzaba a formarse, silenciosa y profunda. Las celebraciones de las victorias tenían un sabor extraño, sonaban huecas, como un eco en un salón vacío. Él lo sentía, aunque no lo admitiera. Había un cinismo creciendo en el aire, una especie de niebla densa que los números no lograban disipar. Era la sensación de estar ganando el juego, pero perdiendo completamente su propósito. Las personas a su alrededor, las piezas clave de ese engranaje, estaban visiblemente cansadas. No era solo el cansancio físico de largas horas, sino un agotamiento del alma, una desmotivación que ningún bono financiero parecía curar. Él veía las sonrisas forzadas en las reuniones, la falta de brillo en la mirada. La máquina que tanto se enorgullecía de haber construido estaba funcionando, sí, pero rechinando, expulsando humo y consumiendo el espíritu de quienes la operaban. Él era el maestro de la optimización. Optimizaba procesos, optimizaba costos, optimizaba el tiempo de cada tarea. Sin embargo, en su búsqueda frenética de eficiencia, se había olvidado de optimizar lo único que realmente importaba, la razón por la cual todos estaban allí. Estaba afinando el motor de un coche sin preguntarse a dónde lo llevaría la carretera. Y ese dolor invisible, esa falta de propósito, era un cáncer que ninguna hoja de cálculo de desempeño podía diagnosticar.
Lo más curioso es que él no estaba solo en su cruzada por los números. Al contrario, era solo una voz más en el gran coro del mundo corporativo. En cada reunión, en cada artículo de negocios que leía, las mismas frases de cajón resonaban: confía en los datos, lo que no se mide, no se puede gestionar. Era el consenso general, la cartilla del éxito que todos parecían seguir sin cuestionar. Y él, como buen alumno, no solo la seguía, sino que también la enseñaba. Estos mantras son peligrosos porque parecen increíblemente lógicos y racionales en la superficie. Ofrecen una promesa de control en un mundo caótico, una fórmula simple para el éxito. El problema es que, al repetirlos como una verdad absoluta, comenzó a usar estas ideas como un escudo contra la complejidad del mundo real. Dejó de hacerse preguntas difíciles. Al final, ¿para qué cuestionar si la respuesta ya estaba lista y era aceptada por todos como la más pura verdad? Cada vez que recitaba una de esas frases de moda, sin querer ponía un ladrillo más en el muro que lo separaba de la realidad. Estaba tan ocupado siguiendo lo que todo el mundo decía que no se dio cuenta de que se estaba hundiendo cada vez más en el problema. Afilaba sus herramientas de medición, pero su visión se volvía cada vez más borrosa. Y esa ceguera, alimentada por el consenso de todos, estaba a punto de llevarlo directo a su primer gran fracaso. Y entonces, llegó el momento de la prueba de fuego. Estaba al frente del lanzamiento de un producto que era la crema innata de su filosofía. Cada detalle, cada funcionalidad, cada color de botón había sido exhaustivamente validado por investigaciones, pruebas a barra diagonal B y montañas de datos. En el papel, en las hojas de cálculo, en las gráficas de proyección, era una obra maestra de la lógica. Era, según su propia creencia, un éxito garantizado, la prueba material de que su método era infalible. El lanzamiento ocurrió. Y lo que vino después no fue una ola de entusiasmo, sino un silencio desconcertante. Fue un fracaso rotundo y, peor aún, un fracaso silencioso. A la gente simplemente no le importó. El producto, que prometía ser la solución a todos los problemas, fue recibido con una indiferencia que dolía más que cualquier crítica. Fue como construir un parque de diversiones increíble, pero olvidar crear juegos que fueran, de hecho, divertidos. La verdad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había creado algo técnicamente perfecto, pero emocionalmente estéril. Un cuerpo sin alma. Todas las métricas del mundo apuntaban al éxito, pero fallaron en medir lo único que importaba, la conexión humana. Allí, mirando los paneles de control en ceros, sintió por primera vez el peso de su propia arrogancia y comenzó a cuestionar la infalibilidad de su ídolo. En aquel silencio post-fracaso, finalmente pudo ver con claridad al ídolo que él mismo había erigido y adorado por tanto tiempo. Era un dios llamado datos absolutos. Había depositado una fe ciega en el análisis cuantitativo, tratándolo no como una herramienta, sino como la única y exclusiva fuente de toda verdad. En su mente, si algo no podía ser probado por una gráfica o un porcentaje, simplemente no era digno de confianza y punto final. Esta devoción lo llevó a despreciar cualidades humanas que son, en realidad, superpoderes. La intuición la llamaba ocurrencias. La experiencia de un veterano, el famoso olfato para el mercado, lo descartaba como anecdótico y sin relevancia estadística. El feeling, esa sensación inexplicable que nos guía, era para él solo una debilidad, un ruido sentimental que debía ser silenciado para que la lógica pura pudiera reinar sin ninguna interferencia. Lo que no percibía es que su fe en los números era, en el fondo, un miedo profundo a la complejidad humana. Los datos le daban una sensación de control, una ilusión de que el mundo podía ser predicho y manipulado como una ecuación matemática. Al ver su producto perfecto y matemático ser ignorado, entendió que estaba adorando a un falso ídolo. Y fue en ese momento que una analogía comenzó a formarse, una imagen que lo ayudaría a entender la dimensión real de su error. Fue entonces que le cayó el 20, no como un dato en una hoja de cálculo, sino como una imagen clara y poderosa en su mente. Se vio a sí mismo como un arquitecto, quizás uno de los más competentes del mercado, inclinado sobre un plano. Pasaba días y noches calculando ángulos, optimizando el cableado, garantizando la mejor ventilación y el menor costo por metro cuadrado. En el papel, su creación era impecable, un verdadero triunfo de la ingeniería y la lógica.
Se enorgullecía inmensamente de la precisión de su trabajo, de la elegancia de sus soluciones técnicas. Había, sin embargo, un detalle devastador en su método: nunca salía de la oficina. Diseñaba cocinas sin haber preguntado a los residentes si les gustaba cocinar. Proyectaba cuartos de niños sin saber si tenían hijos. Estaba creando una casa perfecta para habitantes que ni siquiera conocía. En ese instante, lo entendió todo. Él era el arquitecto. Su producto fracasado era la casa técnicamente perfecta, pero fría y vacía. Y sus clientes eran los futuros residentes, cuyos sueños y necesidades él había ignorado por completo en nombre de su eficiencia. Esta analogía lo golpeó de lleno, pues lo forzó a ver que no estaba construyendo para números, sino para personas. Y eso lo llevó a hacerse la pregunta más importante de su carrera. Con el peso de esa analogía sobre sus hombros, hizo algo que no solía hacer. Se retiró del campo de batalla, fue a su oficina, giró la llave en la cerradura y se aisló del mundo exterior. No para analizar más datos o crear un nuevo plan de acción, sino para encarar el vacío que el fracaso había dejado. Allí, solo, sin las gráficas para decirle qué pensar, se sintió completamente perdido, un general sin su mapa. Mirando la oficina que él mismo había diseñado para ser un centro de comando de la eficiencia, se dio cuenta de la ironía. Todo allí estaba optimizado, excepto su propio estado de ánimo. Fue entonces, en el silencio de esa oficina, que se atrevió a dar voz a un pensamiento que hasta entonces sería una herejía, una blasfemia contra el Dios de los números al que tanto sirvió. Respiró hondo, como quien va a saltar de un acantilado. Y se hizo la pregunta que dolió, porque tenía el poder de invalidar todo lo que él creía: y si todo esto que ignoré, la pasión, la conexión, el sentimiento, y si lo que no se puede medir es, al final de cuentas, lo único que realmente importa? La pregunta resonó en las paredes de la oficina, dejándolo sin respuesta y con una sensación de vértigo. Él no lo sabía, pero esa duda era la semilla de una transformación que estaba a punto de ser iniciada por una confrontación inesperada. Aún con la pregunta crucial resonando en su mente, fue a la inevitable reunión de cacería de brujas. El ambiente en la sala era cortante, una mezcla de acusaciones veladas y una búsqueda desesperada de un culpable para el proyecto fracasado. Él, en el centro de la hoguera, se defendía con los escudos de siempre: los datos, la lógica, el proceso. Pero, por primera vez, su armadura parecía frágil, y él lo sabía. Fue entonces que, desde la esquina de la sala, una voz tranquila cortó la tensión. Era un diseñador mayor, un profesional que él secretamente veía como una reliquia del pasado, alguien que todavía hablaba de inspiración. El diseñador lo miró directamente, no con enojo, sino con una claridad que incomodaba, y dijo para que todos escucharan: tu error es tratar de optimizar el alma del proyecto. Y el alma, mi joven, no se optimiza. El alma se cultiva. El silencio en la sala fue ensordecedor. Para nuestro protagonista, aquello sonó como una declaración de guerra. Fue una afrenta pública, un cuestionamiento directo a su autoridad y a toda su visión racional del mundo. Su cara ardió de rabia y vergüenza. Ese comentario hippie, en su opinión, era un absurdo. Y movido por ese orgullo herido, decidió que iba a probar, de una vez por todas, que aquel viejo estaba redondamente equivocado. Movido por un orgullo herido, se sumergió en los servidores de la empresa como un detective en busca de un crimen. Su misión era encontrar fallas en los proyectos antiguos de aquel diseñador, un reporte con números malos, un presupuesto excedido, cualquier cosa que probara que la filosofía de cultivar el alma era puro rollo ineficiente. No buscaba conocimiento, buscaba venganza, una forma de callar a esa voz que lo humilló públicamente. Hurgando en carpetas y archivos digitales polvorientos, encontró algo que no esperaba. Era el archivo del proyecto fundador de la empresa, la piedra angular, el éxito legendario del que todos hablaban pero pocos conocían los detalles. La curiosidad fue más fuerte. Abrió el acta de lanzamiento de ese proyecto, esperando encontrar las métricas brillantes que justificaron su éxito. Pero no había ninguna. El documento hablaba un idioma que él había olvidado. Las metas no eran sobre aumentar la conversión en un 20%, sino sobre deleitar al cliente en cada interacción. El objetivo principal no era maximizar el ROI, sino crear una conexión real con las personas.
Fue a buscar errores para probar que el viejo estaba equivocado, pero en lugar de eso, encontró la prueba de que quizás él había estado en lo cierto desde el principio. Y eso lo dejó profundamente intrigado. Aún con las palabras deleitar al cliente y conexión real martilleando en su cabeza, miró un proyecto menor que estaba en el estante, un patito feo al que nadie prestaba mucha atención. Era el campo de pruebas perfecto, de bajo riesgo. Movido por una terquedad y una curiosidad científica, decidió hacer un pequeño experimento, casi como para ver qué pasaba. Quería probar, en la práctica, si esa filosofía old school tenía algún fundamento o era solo poesía barata. Identificó una interacción en el proyecto que era gobernada por una métrica de pura eficiencia, enfocada en hacer que el usuario terminara una acción lo más rápido posible. Deliberadamente, decidió ignorar esa métrica. En su lugar, su equipo implementó un pequeño cambio, algo que quizás incluso alargaba el proceso un segundo, pero que tenía un único objetivo: crear un momento de sorpresa y deleite, un pequeño wow, para el usuario. Según sus propias reglas antiguas, era una herejía. Lo que sucedió a continuación lo dejó boquiabierto. En menos de 48 horas, el engagement en esa funcionalidad específica se triplicó. Los mismos datos que siempre usó para medir el éxito ahora le mostraban, de forma incuestionable, que el tal deleite generaba resultados estruendosos. Fue su primera pequeña victoria, pero el impacto en su mente fue gigantesco. No solo vio un número subir, sintió el poder de una nueva forma de pensar. Con el resultado positivo de esa pequeña prueba, la analogía del arquitecto volvió a su mente, pero esta vez de una forma mucho más clara y reveladora. Finalmente entendió lo que había hecho. Ese pequeño cambio en el proyecto, ese enfoque en el deleite en lugar de la pura eficiencia, había sido un acto de rebeldía contra su antiguo yo, el arquitecto obsesionado solo por el plano y los cálculos estructurales. Fue como si, por primera vez, hubiera mirado su proyecto de casa y pensado más allá de las paredes y el cableado. Se permitió instalar una ventana que, en el papel, era ineficiente. Tal vez no ofrecía la mejor ventilación o el aislamiento térmico ideal según los manuales. Pero tenía una única y poderosa función: enmarcar la vista más espectacular del paisaje, un detalle que ninguna hoja de cálculo podría jamás valorar. Y lo más increíble fue la reacción de los residentes, los usuarios. No solo les gustó la ventana, se enamoraron de ella. Se convirtió en su lugar favorito de la casa, el detalle que hacía que toda la experiencia valiera la pena. Esta pequeña victoria le hizo sentir que había descubierto un secreto poderoso. Lo que no imaginaba era que, al intentar replicar este secreto, se toparía con un muro de resistencia donde menos lo esperaba. Claro que el éxito de ese pequeño proyecto llamó la atención. Los números no mienten, y un crecimiento del 300% en el engagement hizo que lo llamaran para una conversación con sus superiores. Entró a la sala animado, sintiendo que tenía un as bajo la manga, una prueba de que su nueva perspectiva funcionaba. Mostró las gráficas, explicó el resultado y vio un brillo de aprobación en los ojos de sus jefes. Pero la luna de miel terminó cuando la conversación cambió del qué al cómo. En cuanto comenzó a explicar que había ignorado una métrica de eficiencia para enfocarse en algo subjetivo como el deleite, los semblantes cambiaron. Y entonces vino la frase, el balde de agua fría a su emoción: eso es interesante, pero no es escalable. No podemos basar nuestra estrategia en sentimientos. De repente, todo el peso del sistema volvió a caer sobre sus hombros. La presión para que abandonara esos desvíos y regresara a la seguridad de la fábrica de optimización fue inmensa e inmediata. Querían que produjera el mismo resultado mágico, pero usando las viejas herramientas de siempre, lo cual era imposible. Se dio cuenta de que una pequeña batalla ganada no significaba nada. Para cambiar el juego, necesitaría librar una verdadera guerra. Entendió que no servía de nada luchar contra el sistema usando argumentos que el sistema no comprendía. Hablar sobre alma a quienes solo hablaban el idioma de las hojas de cálculo era un esfuerzo inútil. Así que decidió usar el veneno como antídoto. Volvería al mundo de los datos, pero no para obedecerlos ciegamente, sino para usarlos como un arma para demostrar su punto, traduciendo lo humano a lo corporativo. Se sumergió en un intenso trabajo de análisis, una verdadera cruzada investigativa.
Creó una presentación robusta, no para mostrar solo el éxito de su ventana bonita, sino para probar su tesis. Mapeó lo que llamó métricas de deleite, como la lealtad del cliente y el sentimiento de la marca, y las cruzó con las métricas de negocio que la dirección tanto amaba, como facturación y adquisición de nuevos clientes. Fue una batalla conseguir 5 minutos de su atención. Enfrentó escepticismo y desdén, pero persistió. Mostró, con gráficas y líneas de tendencia, que el deleite no era solo poesía, era un indicador que, a largo plazo, impactaba directamente en los resultados financieros. Estaba usando los números para probar el valor de aquello que, supuestamente, no podía ser medido. Y este enfoque comenzó, lentamente, a abrir una grieta en aquella muralla de resistencia. Para que su mensaje finalmente penetrara en la cultura de la empresa, entendió que necesitaba crear un vocabulario. Era necesario diferenciar de forma clara los dos mundos que intentaba conciliar. Entonces, dibujó una línea en el pizarrón blanco y de un lado escribió métricas de vanidad. Las definió como los números que son geniales para el ego, pero pésimos para el enfoque, pues rara vez cuentan la historia completa. Explicó que las métricas de vanidad son los clics, las visualizaciones, los seguidores. Son números que inflan el pecho y se ven hermosos en los reportes, pero que muchas veces no se traducen en resultados concretos. Es como tener un restaurante lleno de gente que solo bebe agua de la casa y no consume nada. El movimiento es grande, la vanidad está por los cielos, pero el negocio no se sostiene. Son números que muestran actividad, pero no necesariamente progreso. Del otro lado de la línea, escribió métricas del alma. Estas, argumentó, son mucho más difíciles de cuantificar, como la confianza que un cliente deposita en la marca, la lealtad, la reputación, el sentido de pertenencia del equipo. No generan euforia inmediata, pero son como los cimientos de un edificio, nadie los ve, pero son los que impiden que todo se derrumbe en la primera tormenta. Y para ilustrar esto de forma inolvidable, usó una analogía simple y poderosa. Entonces, para sellar su argumentación, usó la analogía más poderosa que había concebido, una imagen tan simple que era imposible de refutar. Piensen en un jardinero, dijo, mirando a cada persona en la sala. Un buen jardinero, que ama lo que hace, jamás intenta hacer que una planta crezca más rápido jalando sus hojas hacia arriba. Él sabe que eso no es crecimiento, es solo una ilusión que, en realidad, daña la planta. Jalar las hojas, continuó, es lo que hacemos cuando nos desesperamos por resultados y nos enfocamos en las métricas de vanidad. Forzamos una promoción, creamos un clickbait, hacemos cualquier cosa por un pico en la gráfica. El resultado puede que aparezca por un instante, el tamaño de la hoja puede aumentar, ¿pero a qué costo? La planta se debilita, la confianza se rompe. Es un acto de violencia disfrazado de optimización. El verdadero jardinero, concluyó, se enfoca en las métricas del alma. Cuida la calidad de la tierra, que es nuestro producto. Se asegura de regar en la medida justa, que es nuestra relación con el cliente. Y se cerciora de que la planta reciba sol, que es nuestra cultura y la motivación de nuestro equipo. Él sabe que, si la base es saludable, el crecimiento vendrá como una consecuencia natural y fuerte. Esta idea simple comenzó a resonar, pero también a crear divisiones. Como toda idea que desafía el statu quo, la filosofía del jardinero comenzó a dividir las aguas en la oficina. La neutralidad se acabó. La gente ahora tenía una opinión clara sobre él y su nueva forma de pensar. Lo sentía en los pasillos, en las pausas para el café, en las reuniones. Había dejado de ser solo un gerente para convertirse en una especie de líder de un movimiento, aunque no quisiera. Para un grupo, el de los más escépticos y apegados a los viejos métodos, había perdido la cabeza. Se convirtió en el tipo que se volvió hippie, el gerente que cambió la precisión de las hojas de cálculo por la subjetividad de la jardinería. Lo veían como alguien ingenuo, que estaba abandonando la lógica de los negocios por un discurso bonito, pero impracticable. Esas personas lo trataban con una mezcla de lástima y burla, esperando su fracaso inevitable. Pero fue el otro grupo el que lo mantuvo firme en su propósito. Eran los colegas que, casi siempre en secreto, llegaban a su escritorio con una mirada de complicidad. Decían, en voz baja, gracias.
Finalmente alguien tuvo el valor de decir en voz alta lo que sentimos y pensamos desde hace tanto tiempo. Cada una de estas confesiones secretas era abono para su convicción. Y fue en ese momento, sintiéndose validado por dentro, que recibió la validación más importante de todas, la que vino de fuera. En medio de esta guerra de opiniones internas, la validación más poderosa llegó de donde debía, de fuera de la empresa. Cierto día, recibió un correo electrónico inesperado. Era de un cliente, un usuario de aquel pequeño proyecto que había usado como laboratorio. Abrió el mensaje esperando una duda técnica o una queja, lo de siempre. Pero el contenido de ese texto era de una naturaleza completamente diferente y lo tomó por sorpresa. El cliente no hablaba de la eficiencia de la nueva función, no elogiaba la velocidad ni la practicidad. De hecho, apenas describía la herramienta en sí. El correo entero era sobre el sentimiento que tuvo al usarla. Hablaba de cómo fue sorprendido por un detalle, de cómo eso lo hizo sonreír y de cómo sintió que había un ser humano del otro lado de la pantalla. Y, al final, venía la frase que hizo que todo valiera la pena. Con una simplicidad demoledora, el cliente escribió: solo quería dar las gracias. Gracias por tratarnos de nuevo como personas. Esas palabras golpearon a nuestro protagonista con más fuerza que cualquier número en una hoja de cálculo. Imprimió ese correo y lo guardó en su cajón como un trofeo. ¿Era la prueba final? Y con este trofeo en mano, sintió que ya no podía jugar en pequeño. Era hora de tomar una medida drástica. Con la convicción fortalecida por el correo del cliente, sabía que ya no podía contentarse con pequeñas victorias en proyectos aislados. Era hora de atacar el corazón del problema. Agendó una presentación para la directiva con el pretexto de mostrar los resultados de su experimento. Lo que no sabían es que tenía un objetivo mucho más audaz y peligroso en mente, un verdadero caballo de Troya. En medio de la presentación, después de mostrar los resultados sorprendentes y leer el feedback del cliente, hizo una pausa dramática. A continuación, proyectó en la pantalla el plan del próximo gran lanzamiento de la empresa. Un proyecto millonario, basado en meses de análisis de datos, que él mismo había ideado y propuesto. Y entonces, miró a los ojos de los directores e hizo lo impensable, pidió formalmente la cancelación del proyecto. Fue un acto de aparente locura, lo más cercano a un suicidio corporativo que se pueda imaginar. Estaba pidiendo a la empresa que tirara dinero a la basura y, al mismo tiempo, admitiendo que su propia gran idea estaba equivocada desde el principio. Pero para él, era una cuestión de integridad. No podía, en su sano juicio, liderar la construcción de otro producto sin alma. El puente con su pasado estaba oficialmente quemado. Ahora, necesitaba mostrar el nuevo camino. Frente a una audiencia de ejecutivos que esperaba una solución, sabía que necesitaba ser práctico. La filosofía no sería suficiente. Entonces, presentó la primera herramienta de su nuevo arsenal. Era una técnica conocida por muchos en la sala, la prueba de los 5 porqués, muy usada en la industria para encontrar la causa raíz de los problemas. Pero la presentó con un giro genial. Propuso usar los 5 porqués no para entender por qué algo se rompió, sino para descubrir por qué algo debería existir. En lugar de preguntar por qué falló la pieza, el equipo debería preguntarse por qué estamos construyendo este producto. A cada respuesta, se pregunta por qué, de nuevo. La primera respuesta es siempre superficial, para aumentar las ventas. La segunda es un poco mejor, para resolver el problema X del cliente. Es alrededor del cuarto o quinto por qué que la magia sucede. Dejas de hablar de funcionalidades y empiezas a hablar de miedos, sueños y emociones humanas. Por ejemplo, una aplicación de agenda no es sobre organizar el tiempo. En el fondo, en el quinto porqué, es sobre dar a las personas la tranquilidad para que puedan estar presentes en los momentos que realmente importan. Es una herramienta para excavar hasta encontrar el alma del proyecto. Y una vez con el alma en las manos, el siguiente paso era obvio. Una vez encontrada el alma del proyecto con los 5 porqués, presentó la segunda herramienta esencial. Ahora que sabemos nuestro por qué, necesitamos entender profundamente el para quién, dijo, dibujando un gran cuadrado en el pizarrón. Necesitamos dejar de tratar a nuestros clientes como una línea en una hoja de cálculo y empezar a verlos como personas. Para ello, presentó el mapa de empatía.
Es una herramienta engañosamente simple, una hoja dividida en cuadrantes que obligan al equipo a ponerse en el lugar del usuario. ¿Qué piensa y siente esta persona? ¿Cuáles son sus ansiedades y aspiraciones? ¿Qué ve en su entorno? ¿Qué oye de amigos, familia y de los medios? ¿Cuáles son sus dolores reales y sus mayores deseos? Es un ejercicio para ir mucho más allá de los datos demográficos y de clics. Llenar este mapa en equipo, explicó, es un acto de humildad y una vacuna contra la arrogancia. Es el momento en que el equipo se da cuenta de lo poco que sabe sobre la vida de la persona a la que debería servir. Esta herramienta transforma al usuario anónimo en un ser humano tridimensional, con miedos, sueños y un contexto. Y cuando juntas el propósito del proyecto con la empatía por el usuario, la naturaleza del trabajo se transforma por completo. Finalmente, para atar todos los cabos sueltos, las métricas, las herramientas, la filosofía, compartió una última analogía, la más auténtica y personal de todas. He llegado a ver nuestra carrera de una manera diferente, dijo. Es como cocinar para alguien a quien amamos. La receta, con sus medidas exactas y su paso a paso, son los datos. Es nuestra guía, esencial para no equivocarnos y garantizar una base sólida. ¿Pero qué es lo que realmente hace que la comida sea recordada para siempre?, preguntó. No es la receta, es el sazón. Es el toque personal del cocinero, su intuición de poner un poco más de una especia, su adaptación de la receta porque conoce el gusto de la persona amada. Ese sazón, explicó, es el alma que ponemos en nuestro trabajo. Es el cuidado, la pasión, nuestra humanidad. Es ese ingrediente invisible, que no está en el manual de instrucciones, lo que transforma algo bueno en algo memorable. Nuestro trabajo, argumentó, debería ser así, guiado por la técnica y los datos, la receta, pero hecho extraordinario por nuestro sazón personal, el alma. Era una visión del mundo hermosa y completa. Pero el camino para llegar a ella no fue tan noble como la analogía. Aún necesitaba confesar un gran error que cometió en el camino. Hay que ser honesto y admitir que su viaje no fue una línea recta de iluminación. Hubo un gran tropiezo, un momento de vergüenza que casi lo echa todo a perder. Justo después de conseguir esa primera pequeña victoria, con el engagement del proyecto triplicándose, su primer impulso no fue de gratitud o aprendizaje. Fue un impulso de venganza, de un orgullo herido que quería la revancha. Tomó esos resultados positivos, no para inspirar al equipo, sino para restregárselos en la cara al diseñador mayor que lo había confrontado. Su actitud, aunque no dicha con palabras, era de superioridad. Era como si dijera, ¿ya ves? No solo entendí tu filosofía, hippie, sino que la ejecuté mejor que tú, y además lo probé con los números que tanto amo. Fue solo después, al ver la reacción decepcionada de su colega, que le cayó el 20. Se dio cuenta de que no había cambiado nada. Su arrogancia seguía allí, firme y fuerte, solo que ahora se había cambiado de ropa. Antes, era la arrogancia del hombre de los datos, ahora, era la arrogancia del hombre que entendió el alma. Usó un conocimiento noble para un propósito mezquino, y esa percepción lo dejó profundamente avergonzado. Cargando el peso de su propia mezquindad, hizo lo más difícil e importante de todo su viaje. Caminó hasta el escritorio de aquel diseñador, se tragó todo su orgullo y, mirándolo a los ojos, le pidió disculpas. No fue una disculpa pro forma, fue un reconocimiento sincero de su arrogancia y de su ceguera. La reacción del diseñador no fue de soberbia, sino una sonrisa sabia. Ahora estás listo para aprender, le dijo. Esa disculpa transformó a un adversario en un maestro. El diseñador mayor se convirtió en su mentor, y los dos comenzaron a tener largas conversaciones que cambiaron su forma de ver el mundo. Era un intercambio increíble, el veterano aportaba la sabiduría de la experiencia humana, del feeling, de la empatía. Y nuestro protagonista aportaba la capacidad de usar los datos no para sustituir esa sabiduría, sino para validarla y darle escala. Fue allí donde aprendió la lección más fundamental de todas. La cuestión nunca fue alma contra datos. Nunca se trató de probar que él estaba equivocado y el diseñador en lo correcto. La verdadera genialidad, la verdadera transformación, estaba en la integración de ambos mundos. El objetivo no era abandonar la ciencia por el arte, sino convertirse en un científico con corazón de artista.
Y fue esa unión la que comenzó a generar los frutos más increíbles de su carrera. Su rutina de trabajo, después de este cambio de mentalidad, se transformó por completo. Si alguien de fuera mirara, podría incluso pensar que se volvió menos productivo. Las decisiones, que antes se tomaban en segundos con base en un dashboard, ahora llevaban días de debate. El trabajo se volvió más lento, porque ahora implicaba escuchar a las personas. Se volvió más difícil, porque lidiar con emociones y subjetividad es mucho más complejo que lidiar con números. Sin embargo, lo que perdió en velocidad, lo ganó en profundidad. El trabajo se volvió infinitamente más significativo. Su equipo ya no era una línea de montaje de funcionalidades, sino un grupo de personas comprometidas con una misión. Las victorias tenían un sabor real, y el cansancio al final del día era de un esfuerzo que valía la pena. Cambió la adrenalina de los resultados rápidos por la satisfacción duradera de crear algo con alma. Y lo más irónico de todo, la gran paradoja que cayó a los críticos, fue el resultado financiero. Al dejar de perseguir el dinero y empezar a perseguir el propósito, los resultados a largo plazo fueron los mejores de toda su carrera. La lealtad de los clientes aumentó, la reputación de la marca se fortaleció y, como consecuencia, la facturación creció de forma sostenible. Y este éxito no solo cambió las gráficas, sino también la dinámica social de la empresa. La consecuencia más visible de esta nueva forma de trabajar fue la transformación de su propio departamento. Antes, su equipo era conocido como la fábrica de reportes. Era un lugar gris en el mapa de la empresa, eficiente y silencioso, a donde nadie iba a menos que necesitara un número. El trabajo era visto como una obligación técnica, un mal necesario, y la moral del equipo lo reflejaba. Era un lugar de paso, no de destino. Poco a poco, esta reputación comenzó a cambiar. Los pasillos de la empresa empezaron a zumbar con historias sobre los proyectos diferentes que salían de allí. El departamento dejó de ser una fábrica para convertirse en un laboratorio, el lugar más innovador de la empresa. La gente veía un equipo comprometido, que reía, debatía con pasión y que estaba genuinamente entusiasmado con lo que estaba construyendo. La energía era contagiosa y completamente diferente al resto de la organización. Y entonces ocurrió el fenómeno más increíble, el departamento se convirtió en un imán de talentos. Los mejores profesionales de otras áreas comenzaron a pedir ser transferidos a su equipo. No venían por salarios más altos, sino por un propósito mayor. Esta prueba social fue la gota que derramó el vaso para la directiva. Y fue con esa fuerza, junto a su mentor, que se sintió listo para el paso final, proponer que esto ya no fuera la locura de un departamento, sino la nueva filosofía de toda la empresa. Llegó el gran día. Ya no estaba solo, pidiendo cancelar un proyecto. Esta vez, estaba al lado de su mentor, el viejo diseñador, frente a toda la directiva de la empresa. La sala estaba llena, y la tensión era diferente. Ya no era de acusación, sino de una inmensa expectativa. Todos sabían que algo importante estaba por suceder. No estaban allí para defenderse, sino para proponer un nuevo futuro para la compañía. Juntos, presentaron una nueva metodología de trabajo, una filosofía que unía lo mejor de ambos mundos. La bautizaron como Data Soul, datos con alma. La propuesta era simple y revolucionaria, usar los datos no para dictar el camino, sino para iluminar el camino que el alma, la empatía y la conexión humana ya señalaban. Mostraron los resultados, la prueba social del departamento que se convirtió en un imán de talentos, y las herramientas prácticas que habían desarrollado. Ya no era poesía, era un plan de negocios. Los directores, los mismos que antes lo criticaban y decían que su enfoque no era escalable, se miraron entre sí. El éxito de su departamento era innegable. La lógica de Data Soul era irrefutable. Y entonces, después de una larga pausa que pareció una eternidad, llegó la decisión. No fue una conversión total, pero era la victoria que necesitaba, la aprobación de un gran proyecto piloto para aplicar la metodología Data Soul en toda la empresa. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Su foto del éxito estaba a punto de cambiar drásticamente. Él recuerda con claridad aquella foto que definía su pasado, la imagen mental de sí mismo al inicio de este viaje. Era la foto de un hombre solitario, de espaldas al mundo,
con la mirada fija en la luz fría de un monitor. Su rostro estaba siempre tenso, concentrado en gráficas de barras y hojas de cálculo de KPIs. El éxito, para ese hombre, era una línea verde subiendo en una pantalla. Estaba en su capullo, conectado a datos, pero completamente desconectado de cualquier ser humano. Ahora, la imagen que define su realidad es radicalmente diferente. Es una foto real, tomada en una sesión de trabajo reciente. En ella, no está solo, sino en medio de una sala llena de energía, rodeado por su equipo e incluso por clientes. No está mirando una pantalla, sino el rostro de una persona, y está riendo. Una risa genuina, relajada. Las paredes del fondo no tienen gráficas, sino post-its de colores, dibujos y mapas de empatía. Es la imagen de la creación en conjunto. La comparación entre las dos fotos es la historia de su vida. Cambió la búsqueda solitaria del control por la alegría de la colaboración. Cambió la certeza de los números por la riqueza de la conversación. El cambio más profundo no está en el entorno, sino en su mirada. La tensión dio paso a la ligereza. Y este cambio solo fue posible porque descubrió el verdadero secreto detrás de la unión entre datos y alma, un secreto que muchos aún no entienden. Muchos, al escuchar su historia, piensan que el secreto fue simplemente abandonar la lógica y abrazar la emoción. Que tiró las hojas de cálculo y se convirtió en un artista. Pero el verdadero secreto es mucho más sutil y poderoso que eso. La gran transformación no fue cambiar los datos por el alma. Fue entender el orden correcto de las cosas. El secreto fue poner al maestro y al sirviente en sus lugares debidos. El secreto es este: los datos siempre deben servir al alma, y nunca al contrario. El alma, el propósito, la conexión, la empatía, es quien debe liderar el camino. Los datos son el mapa increíblemente preciso que el líder usa para navegar. No es una elección entre uno y otro, como elegir entre dos caminos. Es un baile. En un baile, hay un líder y un seguidor, pero ambos son esenciales para la belleza del movimiento. No compiten, colaboran en perfecta armonía. El alma pregunta, ¿dónde podemos generar más deleite? Y los datos responden, aquí, en este punto del viaje del cliente, hay una gran oportunidad. El alma sueña, y los datos ayudan a construir el sueño con seguridad e inteligencia. Y con esta nueva claridad, incluso su primera y más dolorosa analogía, la del arquitecto, tuvo que ser revisitada y reconstruida. Con la sabiduría del baile en mente, pudo finalmente hacer las paces con esa primera imagen que tanto lo atormentó, la del arquitecto. Entendió que el error de ese arquitecto no era su competencia técnica o su obsesión por un plano perfecto. El error no estaba en la herramienta, sino en cuándo y por qué la usaba. El arquitecto no necesitaba romper sus diplomas, solo necesitaba cambiar el orden de su proceso. El arquitecto transformado, el arquitecto que entiende el baile, no abandonó el plano. Al contrario, su plano se volvió aún mejor. El gran cambio es que aprendió a dibujarlo solo después de un paso crucial. Ese paso es salir de la oficina, ir al terreno y tomarse un largo café con los futuros residentes. Ahora dedica su tiempo a escuchar sus historias, a entender sus sueños para el futuro y sus miedos del pasado. No pregunta cuántas habitaciones quieren, sino cómo quieren sentirse en esa casa. El plano ahora es la traducción técnica de los sueños y sentimientos que escuchó. Cada pared, cada ventana, cada puerta está allí por una razón humana, no solo por una razón matemática. El arquitecto no dejó de ser un arquitecto, se convirtió en un arquitecto psicólogo, un constructor de refugios para el alma. Y esta percepción lo llevó a la síntesis final de todo su aprendizaje, la única frase que se llevaría para el resto de su vida. Si tuviera que resumir todo su complejo y transformador viaje en un solo pensamiento, en una única lección para llevarse para el resto de la vida, no sería sobre una herramienta o una metodología. Sería sobre un cambio sutil en la forma de ver el conocimiento. Pasó de ser un hombre que buscaba la verdad en los datos a un hombre que buscaba la sabiduría para aplicarlos. Y esa es una diferencia crucial. La gran síntesis de su aprendizaje es esta: el verdadero éxito y el impacto duradero no residen en la cantidad de datos que puedas recolectar. La genialidad no está en tener las mejores gráficas o los algoritmos más complejos. El éxito,
la verdadera sabiduría está en el valor y la claridad para saber exactamente qué datos ignorar en nombre de algo más grande, la humanidad. Es tener el valor de decir no a una optimización que deshumaniza una experiencia. Es la sabiduría de renunciar a una ganancia del 2% de eficiencia para crear un momento de 100% de deleite. Es entender que los datos son un mapa fantástico, pero quienes deciden el destino y disfrutan del paisaje en el camino somos nosotros. Y esa es la lección final del baile entre el alma y los números. Y así termina esta historia. Pero la verdad es que este viaje, del arquitecto obsesionado por las hojas de cálculo al jardinero que aprendió a cultivar el alma, no es solo sobre mí. Es una invitación para ti. Las herramientas que te mostré, como los 5 porqués y el mapa de empatía, no son conceptos abstractos. Son tu kit de herramientas para empezar tu propia revolución, hoy. Así que, ahora te pregunto directamente, ¿cuál es la métrica de vanidad que persigues hoy y que, en el fondo, sabes que no te lleva a ninguna parte? ¿Cuál es la ventana con vista bonita que tienes miedo de instalar en tu proyecto o en tu carrera por miedo a no ser eficiente? ¿Hasta cuándo te vas a conformar con tener una vida que parece perfecta en el papel, pero que te deja con una sensación de vacío por dentro? La decisión de empezar tu propio baile entre los datos y el alma es tuya, y puede comenzar con una sola actitud mañana. Quiero que me digas aquí en los comentarios, ¿cuál es el primer paso que vas a dar? Y si esta conversación tuvo sentido para ti, si quieres seguir aprendiendo a construir una vida profesional con más propósito y, paradójicamente, más resultados, haz 2 cosas por mí ahora. Suscríbete al canal para no perderte nada y activa las notificaciones. Nuestro viaje para ponerle alma a los números apenas está comenzando.